Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, pero que también necesita manejar, como por ejemplo el derecho a la libertad de religión, este derecho fundamental que está referido a la opción de toda persona de elegir una religión o culto o de no elegir ninguna. En nuestro país ya se han dado casos que han generado controversia y que han terminado aquí en el Tribunal Constitucional. Hoy los vemos, hoy en Tus Derechos, libertad religiosa. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En el camino de la civilización, las religiones, cultos y creencias tienen un camino paralelo. Algunas se lograron capítulos propios poco felices, mientras que otras simplemente se perdieron en el tiempo. Pero ya hacia el siglo XX la situación fue encontrando consenso con las libertades delineadas por los derechos humanos. Ya para 1948 la Declaración Universal de los mismos fue abriendo camino y abriendo amplitud de pensamiento y tolerancia hasta los tiempos de hoy. Tiempos en los que ya somos muchos los países en los que podemos elegir libremente alguna fe con la que nos sintamos identificados y cercanos, o simplemente no elegir ninguna, sin que cualquiera de las situaciones sea motivo de discriminación. De hecho, nuestro país, según la Constitución de 1993, se concibe como un Estado que garantiza la libertad de ideologías y religiones. Es por ello que se le considera un Estado laico, es decir, independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, en el cual, se supone, las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional. Aunque la mayoría católica de nuestro país pudiera hacer pensar que ejerce predominancia, de momento en el Perú conviven cerca de 10 creencias. Según el último censo, la mayor parte de la población se identifica como católica, pudiendo no ser practicante, seguida en número de fieles por las iglesias evangélicas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, entre otros grupos, como budistas, islamistas, hinduistas y Hare Krishnas. Solo el 2,9% de la población peruana afirma no profesar ninguna religión. Producto de esta convivencia, algunas decisiones que pudieran inclinar las afinidades hacia una religión u otra terminaron en el Tribunal Constitucional, donde la controversia en algún momento involucró hasta el Señor de los Milagros. Lo cierto es que la libertad religiosa está garantizada en la Constitución y por lo pronto por uno de los representantes religiosos más influyentes del mundo, el Papa Francisco. Estas son sus palabras. Es un deber de todos defender la libertad religiosa y promoverla, pues en la tutela de este bien moral se encuentra una garantía del crecimiento y de desarrollo de toda la comunidad. Bueno, hay jurisprudencia y más respecto de libertad religiosa en el Tribunal Constitucional. Buenos días, Felipe, ¿no es así? Buenos días, Rocío. Es una sorpresa quizá para muchos de los televidentes que nos van a ver saber que hay tantas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional peruano sobre un tema aparentemente de vanguardia, propio quizá de otras realidades, que es el de libertad religiosa. Tenemos un sinnúmero de sentencias, un sinnúmero estoy exagerando, quizás son 11, pero para un Tribunal Constitucional es numeroso. Es numeroso, es considerable, y más allá de la cantidad también viene la calidad, discutible o no, pero se trata de una serie de conceptos que se han ido posicionando en el tiempo y que hacen que en las facultades de Derecho estos temas que antes eran un poco considerados como esotéricos, ahora se están discutiendo. Entonces creo que tenemos una
magnífica ocasión como para poder tocar alguno de estos temas que no son propios del Perú, que vamos a ver que tienen resonancia en muchas otras realidades que se han discutido en otros tribunales internacionales y que también se han discutido acá. Pero ahora vamos a ver algunas sentencias, algunos casos en particular, como por ejemplo la sentencia referida a los crucifijos y las Biblias, y también el tema del Señor de los Milagros, que fue declarado no como patrono del Perú, sino como símbolo cultural. Exacto, como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular, porque efectivamente hubo un momento en el que se presenta un proyecto de ley y en este proyecto de ley se buscaba identificar al Señor de los Milagros como patrono del Perú. Frente a esto, y dada la ciertamente connotación religiosa, y más que religiosa, incluso católica, que tiene el Señor de los Milagros, hubo un grupo de personas que se manifestaron en oposición a esta pretensión de ese proyecto de ley. Luego el proyecto de ley cambia y el proyecto de ley se convierte en ley, pero el Señor de los Milagros ya no es considerado en el Congreso como patrono del Perú, sino como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular, porque se detecta en el Señor de los Milagros ya no solamente un símbolo religioso, sino también un símbolo cultural. Y ahí viene tu comentario respecto a que efectivamente estamos hablando de un patrimonio cultural que en su momento el Instituto Nacional de Cultura lo acreditó como tal. Entonces tenemos no solamente un símbolo puramente religioso, sino también cultural. Ese es uno de los casos que muy, digamos, discutidos, ¿no? que se ha visto aquí, y el otro es el que tú decías de los crucifijos, que justamente se discutió o se resolvió cuando en Europa se estaba tratando un caso muy famoso de crucifijos, pero no en salas y juzgados como en el tema del Perú, sino en aulas educativas. Bueno, que podría también pasar acá, y con la jurisprudencia que ya tiene el tribunal, pues podría encontrar caminos más acertados, ¿no? Sin duda, se trataba de aulas de colegios públicos y podría perfectamente ser aplicable, pero claro, ya el tribunal se ha pronunciado, ya ha delineado un poco de qué estamos hablando cuando se trata de derecho a la libertad religiosa, ¿no? Hoy en tus derechos, derecho a la libertad religiosa, pausa y regresamos.